Hola chicas, bienvenidas a otro nuevo episodio de LR Podcast, el podcast de todas. Quiero agradecerles de verdad, de todo corazón, el apoyo, chicas, que he tenido de todas ustedes en esta nueva temporada. Estamos en la temporada número 2. Gracias por todo el apoyo, el cariño y las manifestaciones de gratitud también, porque han aprendido algo se le ha quedado de estas conversaciones que he tenido con excelentes profesionales de la salud. En esta ocasión tengo un tema muy controversial, picante, le tengo muchas anécdotas que me han pasado a mí, sé que a la doctora invitada también le ha pasado, porque es un tema como que del diario vivir entre el médico y el servicio de salud. Se trata nada más y nada menos que de la humanización de los servicios de salud. Señores, ese toque humano en el trato a un paciente, pero ¿cuáles son las condiciones que tiene que llevar ese paciente también? ¿Cuáles son esas credenciales? ¿Cuál es la carta que ese paciente tiene que presentar para que también se le trate con esas características que vamos a mencionar? En este episodio les traigo a una doctora muy especial. Se trata de la doctora Yaneiris Almeida, quien es cirujana laparoscópica, directora del Centro Médico Diabet de nuestra provincia San Pedro de Macorís y gestora de servicios de salud. Vamos a darle un fuerte aplauso a la doctora. Dios mío. Ay, doctora, gracias. Gracias por aceptar la invitación a LR Podcast. Gracias a ti, Laura, por honrarme de verdad con esta invitación, sobre todo para hablar de este tema que me apasiona en sobremanera, que es, aparte del servicio de salud, la humanización en los servicios de salud. Así es. Doctora, un tema muy controversial. Yo en unos pocos minutos le estaré hablando de algunas anécdotas que he tenido, valga la redundancia, porque me ha tocado ser paciente en algún momento. Y voy así, sin camisa, sin bata, y me presento. Y he recibido atropello por parte de las personas que se suponen que deben de tratar a un paciente con la mejor humanización de los servicios. Entonces yo quiero, doctora, que usted me explique un poquito en qué se basa este tema, que dicho sea de paso es tan amplio. Vamos a tocar algunos tópicos de lo más interesante. Claro, y es importante lo que dices, porque en algún momento nosotros los médicos o cualquier personal de salud nos va a tocar ser paciente. Así es. O familiar de algún paciente. Y es ahí donde nos damos cuenta qué tantas oportunidades de mejora tiene nuestro sistema de salud. A veces pensamos que para humanizar los servicios de salud simplemente basta con poner la cara del médico o poner la cara del dueño o el gestor del centro, por decirlo así. Y es más allá. De hecho, es una estrategia, incluso hasta certificaciones se dan a centros que cumplen con los requisitos que necesitan tener para humanizar los servicios. Pero es básico. La Real Academia de la Lengua, yo soy una persona que me encantan las definiciones, porque cuando tenemos el concepto claro, pues podemos partir de ahí para mejorarlo. Fluir. Claro. La Real Academia de la Lengua dice que humanizar no es más que hacer afable, hacer cercano a alguien o a algo. Y en este caso, humanizar los servicios de salud es hacerlo afable, cercano, empático hacia ese paciente que está necesitando ese servicio, pero también una parte muy importante hacia el personal de salud que lo está dando. Así es. Claro, porque muchas veces, si bien es cierto que hay un tema del personal de salud, también hay un tema institucional. Es muy retador tu ser humano cuando tú no tienes las condiciones necesarias para trabajar como un humano digno. Entonces es un tema que tiene muchas aristas por donde tocar. Así es. De verdad que es un tema que podemos pasarnos la tarde completa hablando. Vamos a hablar de lo más importante. Y yo quiero que mencionemos algunas de las dificultades que tiene nuestro país, el sistema de salud, a nivel público y privado. Bueno, empecemos con esa división que tiene el sistema de nosotros. Muy marcada. Esa división muy marcada, que es la división pública y privada, pero que hay un momento en que esa línea se pierde. ¿Por qué? Porque realmente la salud de nosotros está regida por el tema, o mediada, vamos a decir, por las ARS, la Administradora de Riesgos de Salud, que para nosotros los médicos esa es la parte privada, pero no es tan privada porque hay gestoras y hay instituciones del gobierno que están mediando esa parte. Entonces no es tan privada como tal.
Y está la parte que se conoce pública, que son las personas que o no tienen ningún seguro médico o tienen el seguro del gobierno, el famoso SENASA subsidiado, pero que ahora también hay instituciones privadas que también están ofreciendo servicio a esos pacientes. Entonces, la línea como que se está poniendo cada vez más borrosa. ¿Qué pasa? Que cuando en la institución, me voy a ir a nivel público, ojo, y quiero hacer aclarando, yo no trabajo a nivel público y todo lo que se comente aquí se comenta desde una perspectiva de oportunidad de mejora, desde el amor y porque todos pasamos por una institución pública, ya sea por formación, ya sea porque después cuando terminamos los años de trabajo nos acercamos, hacemos a veces voluntariado y demás. Y es cierto que el sistema tiene muchísimo que mejorar. Hay muchos hospitales públicos que están mejor equipados que muchos privados en ciudades grandes, Santo Domingo, Santiago, pero nuestra realidad, la que nos toca en los pueblos, es que no necesariamente es así. Entonces, cuando tenemos una institución pública donde la capacidad de demanda, o sea, los pacientes que van a solicitar esos servicios, supera por mucho el servicio que se da, la capacidad de oferta, el horario de consulta, los especialistas, si es una subespecialidad ni demás, y se aglomera esta cantidad de pacientes para que el especialista o el usuario lo atienda en un tiempo récord, ya ahí empieza a bajar lo que es la calidad de servicio. Así es. Ya tú empiezas a tener aglomeramientos, ya tú empiezas a tener quizás espacios que no están adecuados para que esa cantidad de personas espere de una manera adecuada, ya tú empiezas a tener un médico de que en 4 horas tiene que verte 35, 40, 45 pacientes. No Entonces, podría. Yo no podría. Exacto, no hay forma de tú, por más que quieras, de darle calidad. Le vas a dar calidad los primeros 5, 10, 15 más o menos, pero ya después de ahí humanamente entras en piloto automático para poder sacar el trabajo. Entonces, todas esas cosas van haciendo que ese sistema colapse y que sea cada vez más mecánico, más operativo y menos humano. Y entonces es ahí donde entran muchísimas veces los reclamos, la misma automatización del personal de salud, porque claro, yo quiero darte un servicio, pero si lo que recibo como paciente siempre son quejas, reclamos, agresión, ¿qué yo voy a hacer? Yo no puedo permitir que eso me llegue como persona para poder hacer mi trabajo. Hacemos un distanciamiento emocional y eso muchas veces se refleja también en la atención. Eso es a nivel público. Ahora, a nivel privado ya son otras aristas las que se toman en cuenta porque igual tenemos el tema de la mediación de las ARS, tenemos el tema de que quizás tenemos menos pacientes, podemos gestionar mejor nuestra agenda, podemos incursionar en nuevos servicios, pero no siempre tenemos por la institución los mecanismos o no siempre tenemos el conocimiento de que yo estoy aquí, está en mi consultorio, pero lo que está pasando afuera también me involucra, porque ese paciente al final va a llegar donde mí predispuesto. Entonces, cositas que podemos ir tocando. ¿Y qué opinión le merece el comentario de el médico especialista cambia cuando está a nivel público o es diferente a nivel público que a nivel privado? Yo os voy a ser muy sincera. Claro que cambia. Claro. Claro que cambia. Y no es por el tema económico. Es por el tema de tiempo, condiciones, instrumental de trabajo también, comodidad. Hay algo que quizás... Y entiendo que no debería cambiar, que es claro el trato, el enfoque de dar salud o brindar bienestar al paciente. Pero no es lo mismo tú trabajar, y tú que vienes de un sistema público lo sabes, con un lápiz y un papel que trabajar con un sistema digital. No es que yo no me imagino preguntándole a una paciente por sus hijos o algún dato que no tenga que ver con la medicina, como lo hago a nivel privado, si tengo 10, 20 pacientes esperándome detrás. O sea, ¿cuál es su nombre? Dígame su apellido. ¿Por qué vino? Y ahí nos fuimos. ¿Cómo puedo ayudarle? Y ya yo me veo con el agua aquí. Cuando tú tienes que quizás muchas veces subir a una paciente a una camilla
que a lo mejor no tiene las sábanas adecuadas, no tiene el papel panillo, lo que hay que ponerle es una funda y vas a buscar y te dice, doctora, mire, estos son los 10 espéculos para la consulta, pero yo tengo 30 pacientes, pero son 10 espéculos que tienes, resuelva. O sea, es imposible que el médico se sienta cómodo y que pueda hacer, porque aparte de que tiene que enfocarse en el paciente, tiene que pensar, ¿cómo yo voy a rendir esos 10 espéculos? ¿Qué yo voy a hacer cuando se me acabe? ¿Qué cuento le voy a inventar a la paciente? Porque no le puedo decir, ya, se acabó, no hay más, porque entonces te trae problemas a nivel de dirección médica. Y es imposible cuando las condiciones no están dadas para que el ser humano trabaje, y no solamente a nivel médico, para que el ser humano trabaje de manera cómoda, no puede dar lo mejor de sí. Así y lamentablemente la realidad de nuestros hospitales es que hay muchísima más demanda para la oferta que se brinda. Pero no solo se queda en el médico, a nivel privado hay una diferencia muy marcada hasta en los pacientes, no solamente en infraestructura, en comodidad, como hablábamos, sistemas digitales que no podemos apoyar de ellos, sino que también cambia la educación del paciente y el perfil, lo cual en ocasiones va a favor, pero en otras va en detrimento de el mismo trato con el médico. O sea, me estoy poniendo ahora de parte del médico, diciendo que muchos pacientes que por su, vamos a decir, esta condición de asegurado y que pueden ir a un lugar privado, llegan como dueños y señores queriendo que en un momento se les resuelva todo y que ellos sí que están pagando, porque quizás el paciente a nivel público sufre y se calla estas cosas porque no tiene a quien reclamarle y dice, bueno, como no estoy pagando, entonces está la otra cara del paciente que sí entiende que está pagando o privado o una diferencia y se cree dueño de lo que está pasando en ese momento. No, definitivamente. Primero, el paciente público es un paciente mucho más agradecido. Como tú dices, quizás un tema de que entiende que no es así porque estamos pagando todos su salud con los impuestos que pagamos, pero que entiende que no estoy pagando directamente, entonces quizás me aguanto, me conformo con ciertas situaciones. Pero en República Dominicana específicamente hay un tema, nosotros no sabemos valorar los servicios. Nosotros entendemos, y la famosa frase de aquí mi cuarto no valen, o sea, es que porque yo esté pagando por un servicio, ya yo me siento dueño de ti. O sea, yo no soy empleado tuyo porque tú estés pagando por un servicio que yo te voy a ofrecer. O sea, el que yo te ofrezca un servicio y tú me pagues o me remuneres económicamente por ello, no quiere decir que yo esté a tu merced, que tú tienes que tratarme, hablarme como quiera, y eso se ve. Eso habla mucho de la educación de la persona, que lamentablemente muchos carecen. A veces pensamos que las personas que menos nivel socioeconómico tienen son las menos educadas, y nos sorprende cuando muchas veces esas personas son las más educadas y las que más nivel socioeconómico tienen, quizás por ese poder adquisitivo que entienden que pueden, que el dinero compre el mundo, entonces carecen de esa educación y de esa conciencia de que yo vine aquí a buscar un servicio que puede ser brindado o no, pero que no necesariamente yo soy empleado tuyo. Y sí, hay pacientes que llegan en que tú tienes que hacérselo todo, decírselo todo, o que llegan como si fuera un colmado, no sé si te ha pasado, pero yo quiero esto. No, sobre todo en salud, hay que identificar y si no educar a ese paciente de que como médicos tenemos un deber. Primero, sobre todo, debemos de ser médicos. Y es investigar, calificar, poner a cada paciente independiente, buscar y, claro, brindar alternativas. Y en ese momento, si nos sentamos a la mesa a discutir que usted cree sus opciones son esta o esta, entiendo que la que más le conviene es esta, pero vamos a ver qué opina usted. Sí, ahí sí hay un tratamiento que debe ser compartido y consensuado, que es parte de los principios de la humanización de los servicios, la atención centrada en el paciente, no como antes, esto era lo que usted se va a tomar y si no es esto, no, hay que ver al paciente de manera integral. Claro. Pero eso no quiere decir que las cosas van a ser como el paciente diga, donde el paciente diga, porque entonces ya no sería una consulta. O sea, ya tú eres mi empleador y yo soy tu empleado, y ni siquiera así, porque ya las grandes empresas están viendo que se necesita conquistar a sus colaboradores, que ya no se les llama empleados, para que esos colaboradores que estén felices puedan entonces dar lo mejor de sí en esa empresa. Si eso es a nivel empresarial, imagínate en el sector salud. Es el mismo camino.
Muy bien que usted, doctora, mencione sobre el tema de conquistar a los colaboradores y me voy un poquito más allá también, conquistar a las pacientes, a las usuarias, las clientes. Yo le llamo clientes. Yo tengo un Yo le tema llamo con cliente. eso. O sea, sí reconozco y a nivel de gestoría y diseño son los mismos principios de cliente. Donde todavía no me siento cómoda y no creo que me sienta cómoda es con el tema usuario. Porque justamente ese tema muchas veces distancia al paciente del médico. Porque si tú estás usando este servicio, ¿cómo genero esa relación médico-paciente y ese vínculo que es primordial y que debe siempre de existir? Cliente sí, porque tiene los mismos beneficios que otro cliente en cualquier sector, ¿verdad? Se le debe respeto, se le debe tener garantía por los servicios, aunque en salud las garantías son, vamos a decir, no 100%, pero sí conversar con él de las opciones y de las cosas que puedan pasar. Ahora, en el término que todavía me resisto, vamos a poder decirlo de esa manera, es en el término de usuario. Si ya estamos hablando a nivel de auditoría médica y estamos viendo solamente temas de calidad, lo podemos usar. Pero en tema, siento que cuando nos referimos a los pacientes como usuarios, lo distanciamos totalmente y es importante saber que la relación médico-paciente es primordial. O sea, ese es uno de los puntos que nunca se debe de perder. No solamente por el tema de que si aumenta o disminuye la demanda o si aumenta o disminuye la calidad, es que la salud del ser humano es lo más preciado que esta persona tiene. Y el dar el paso de poner la salud en tus manos como médico es un paso de confianza. Yo no coloco lo más preciado que yo tengo si no confío en ti. Y si yo no confío o para confiar, yo necesito tener una relación cercana. Entonces es más por eso. No, y que muchas pacientes, con el solo hecho de escuchar las palabras de su médico, que le dicen, no, tranquila, en mi caso me pasa muchísimo, yo trabajo con mujeres, doctora, como usted sabrá, claro. Y yo tengo que hablar de los temas que usted no se imagina, hasta de la habichuela que se dejaron puesta en la mañana, todo, del esposo, los hijos, porque hay un momento, como yo le llamo, el momento de cada paciente. Cuando me dicen, ay, doctor, excúseme que le estoy hablando demasiado, y yo, no, cariño, estamos en tu momento, porque es que hay pacientes que básicamente necesitan ser escuchados y van a la consulta con tal cosa, pero a la hora que podemos hablar y que podemos llegar a una, no sé, como a esa intimidad, muchas cosas se resuelven solamente conversando con la paciente. Y cuando tú le das esa confianza de que ella pueda contarte, muchas cosas salen que quizás esa paciente te estaba escondiendo. Además, cada día más hay estudios que demuestran el tema de la somatización de las emociones, de cómo emociones atrapadas, situaciones de estrés constante que vivimos como seres humanos, se transmiten o se transforman más bien en enfermedades. Y eso es importante, tener un espacio más los ginecólogos, que son prácticamente los confesores de las mujeres. El médico de cabecera de la mujer. El médico de cabecera de la mujer, y más en este país, donde no hay una cultura lamentable, muy lamentable, de atención primaria y de que los pacientes tengan un médico de cabecera. Si nosotros, mira Laura, si nosotros los especialistas supiéramos de otras áreas lo importante que es un médico de familia, tuviéramos cada uno al lado, así de mochila. ¿Ven? ¿Por qué? Porque es que primero nos facilitan el trabajo a nosotros, nos llega el paciente más dirigido, el paciente tiene esa orientación general que a veces nosotros tenemos que darle, tú desde ginecología, pero yo desde cirugía. Hay cosas clínicas que definitivamente no están dentro de mi formación. Hay temas sociales y familiares que no van a estar dentro de mi formación. Claro. Y tener esa persona con quien ese paciente pueda tener un contacto y como que dirige esta banda de todos estos especialistas, porque aquí si te duele la cabeza es para donde el neurólogo, si tengo la presión es para donde el cardiólogo, si me duele el estómago es para donde el gastro, cuando muchísimas veces no necesariamente, o el 80% de las veces no necesariamente, tiene que haber llegado ese especialista. Pero los pacientes lo hacen justamente por eso. Se abren contigo porque tú le generas esa confianza, porque confían en ti, y ahí estás tú viendo al paciente de manera integral, buscando todas las herramientas en tu cajita de herramientas, aprendiendo cada día más
Porque al final no solamente se trata de tratar una enfermedad, estamos tratando a la persona que tiene la enfermedad. Y esa es la base de la humanización en los servicios de salud. Tratar a la persona que tiene la enfermedad como un ente integral de un todo. Hay que ver la parte social, hay que ver la parte familiar, hay que ver la parte económica, hay que ver la parte espiritual. Porque, por ejemplo, en nuestro caso que somos quirúrgicas, hay pacientes que por religión no aceptan una transfusión. Sí. Y eso es parte de su salud y eso puede impactar resultados quirúrgicos en algunos pacientes. Entonces, no es la enfermedad, es la persona que tiene la enfermedad. Así es. Doctora, usted como gestora de servicios de salud, yo le tengo 2 anécdotas recientes, eso fue la semana pasada. Pues tengo que hacerme una sonografía, voy a un centro con mi indicación, pregunto los horarios, no era el horario y vuelvo en el horario que me habían comentado. Cuando vuelvo, le digo a la joven de recepción que vengo precisamente para hacerme la sonografía. Ella me dice que ya no están tomando a nadie más. Yo le dije, pero en 1 hora y media es hasta la hora que me comentaste. Me dijo que no, que yo debí suponer con tal gesto, ¿sabe? Que fue lo que más me conmovió, que debí suponer que ya en ese horario ya no se tomaban más pacientes porque por número, cosa que no me lo había comentado. Y yo me quejé muchísimo en mis redes sociales, mis chicas lo saben, que si yo tengo una queja, tengo que hacerla pública ahí, porque es que yo entiendo que nosotros podemos cambiar a través de ese instrumento como las redes sociales, podemos tocar muchas vidas. Y muchas se sintieron identificadas porque precisamente cuando van a un centro privado o público, sufren este atropello, falta de información, personas que están ahí como si definitivamente no necesitan ese trabajo o como si no es un trabajo, que es una filantropía, como digo, lo que están haciendo, una caridad, y que definitivamente yo tengo mi mente bien puesta, pero alguien que quizá en ese momento esté atravesando un problema, un diagnóstico, una situación, puede ser otra la reacción. Esa fue una, porque son 2. En otra ocasión, pues entonces sentí como que era para poder hacerme el estudio, como que yo tenía que atravesar diferentes mundos. Usted jugó Mario en algún momento. Yo tenía que desbloquear diferentes niveles en el que yo tenía que ir, buscar una cita, pero para la cita necesitaba una autorización, pero que para la autorización, o sea, en fin, todo eso que se traduce en tiempo y dinero de cualquier persona, que dicho sea de paso, el estudio yo no me lo he hecho. Es la fecha que sabrá Dios cómo está ese corazoncito mío, porque era un ecocardiograma y yo no me lo he hecho, señores. Cuando ustedes vean que me caiga muerta aquí, ustedes sabrán. Pero, doctora, ¿cómo usted cree que podemos nosotros, yo que tengo un centro que es nuevito, 2 años de LR, pero que siempre estoy tratando, doctora, de mejorar, siempre estoy viendo más allá, estoy viendo qué están haciendo nuestros hermanos en la vecina isla de Santo Domingo, que están un poquito más adelantaditos, y veo lo que se está haciendo en Estados Unidos, en consultas virtuales, agendas. ¿Cómo usted cree que podemos hacer un plan de mejora? Porque no es solamente venir y comentarles lo que está pasando mal, sino qué podemos hacer. Mira, una de las grandes oportunidades de mejora que hay en el sector salud, porque eso se vive, aquí en San Pedro hay lamentablemente una carencia de servicio al paciente increíble. Pero en el país completo, en lo que es atención al cliente, si tú escuchas a los grandes líderes de atención al cliente aquí, dicen que este es uno de los países donde más oportunidades de mejora tienen, porque las personas están trabajando desmotivadas. Entonces, como tú dices, ella está trabajando ahí como que no es su trabajo, como que es filantrópica, que ella está, y no la están pagando por eso. Y ahí es que ahí empieza el tema. Las personas están trabajando desmotivadas. Antes, en nuestros antecesores, se trabajaba, bueno, tú honrabas y decías, a mí me pagan por hacer esto, yo lo voy a hacer de lo mejor posible porque por eso me pagan. Hoy en día el mundo cambió y a la gente le interesa el dinero porque, ¿verdad? Hay que pagar, hay que vivir, hay que pagar casa, alquiler, luz y todo lo demás, pero no les mueve el dinero. Se necesita ser parte de algo. Todos queremos ser parte de algo y por eso las redes sociales han tenido ese movimiento, las comunidades, las cuentas y esto, porque queremos sentirnos que somos parte de algo.
Wow, doctora, yo voy a hacer un paréntesis, que yo le escucho hablar y, doctor, usted está años luz de todo lo que está pasando. O sea, la doctora está hablando de temas que yo le escucho a Maxwell, a John Maxwell, y gente así que habla como de empresas, que no sé qué, como que tú lo sientes tan fuera de la medicina, pero que es muy dentro, doctora, porque esto es servicio. Me tocó. Hablo así porque me tocó leerme a John Maxwell, me tocó entrenarme, hacer mentorías, hacer acompañamientos, yo he hecho coaching, yo he hecho gestión, yo he hecho servicios de salud y no, ni siquiera es por el mismo tema de diabetes. Eso es hoy. Imagínate hace 8 años. Cuando hace 8 años yo me vi a 1 año apenas de salir de una residencia de cirugía, de un hospital militar, que eso era, o sea, tú tenías la concepción de que tú decías, pon eso ahí y ahí es que va. Sí. Punto. Y encontrarme con este mundo donde lo único que siempre ha persistido es la necesidad de servir al paciente y decir qué tengo que hacer para poder hacerlo mejor. Y encontrar a un conjunto de personas que son mis socios que queríamos lo mismo, pues tocó asumir la formación y tuve que salirme un poco de la medicina, estudiar negocios, estudiar servicio al cliente, estudiar esa parte y traer todo eso al área de la salud. Y entonces ahí donde vemos que si la institución, porque todo es gerencia, si la institución no crea una cultura de servicio, no crea ese ambiente, ese ecosistema donde esos colaboradores se sientan parte y compartan la misión, la visión, porque entendemos que misión es algo que lo hacemos porque nos piden la habilitación de salud pública, hay que tenerlo, sí, los letreros que están, hay que ponerlo en la pared y se queda ahí. Pero si tus colaboradores no están viviendo eso, por lo cual tú estás o existe ese centro de salud, al final tú vas a tener personas que maltraten, personas que atropellen y ni siquiera ellos se están dando cuenta. Ni siquiera ellos se están dando cuenta. Entonces, cuando tú creas y puedes diseñar esa cultura y haces, lo primero es que tus colaboradores, los empleados, las personas que trabajan para ti, así sea tu secretaria, o sea, si tú eres un médico, esa secretaria que tú tienes que entrenarla. Tú tienes que decirle, mira, aquí las cosas se hacen de esta manera porque yo creo en esto, porque mi visión es esta, porque los pacientes, porque ella no sabe lo que no sabe. La ponemos ahí, le decimos, tú tienes que cobrar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer eso, pero muchas veces no la entrenamos, no la formamos para que pueda prestar un gran servicio. La mayoría de las personas que están con médicos particulares son prima, tía, amiga, la señora que le llevó. O en los centros son personas que cuando tú ves el currículum, ¿cuántas formaciones en servicio al cliente tiene? No, ninguna. Ninguna. Ok, no tiene formación. ¿Cuánta tú le estás dando? Porque te contraté porque vi tus habilidades blandas. Porque a veces es mejor las actitudes que las aptitudes, vamos a decir. Pero yo entonces te voy a convertir. A pulir. Se le hacen 2 preguntas. ¿Sabe leer? Sí. ¿Sabe escribir? Sí, contratada. Y escribir más o menos, porque sí, cuando te llenan las reclamaciones en algunos lugares, tú dices, ok, bien. Esto es español. Wow, no, doctora, pero de verdad que nosotros necesitamos una mejora que involucre tanto al paciente como al médico y que vivamos como en un ambiente en donde verdaderamente el servicio logre el objetivo, que es la salud del paciente. O sea, tú como médico te sientes bien cuando definitivamente tiene un diagnóstico oportuno a un paciente, cuando tú ves la mejoría, cuando se hizo todo lo que se tenía que hacer en su tiempo. En su tiempo, porque a veces hasta tú como médico tienes el reto. Mira cómo tú hablabas de que tú tienes que hacerte un estudio que probablemente te lo indicó otro colega y que tú no has podido realizarte. Y que muchas veces no está dentro de las manos de ese colega que tú no hayas podido realizártelo, porque él no tiene esa herramienta, no le corresponde quizás tenerla. Exactamente. Pero poder tener las herramientas que necesitamos para que nuestros pacientes puedan tener los resultados y las atenciones de manera oportuna, a tiempo, también es parte no solamente de médicos y de pacientes, sino de los que estamos mucho más hacia arriba, de los gestores, de los administradores. O sea, es involucrarnos todos en una cadena de saber si yo estoy en mi consultorio haciendo y cumpliendo mi función como médico, que es ver a los pacientes y que tengan diagnósticos oportunos,
los que están afuera también tienen que estar cumpliendo sus labores como gestores, que es dónde están las herramientas que necesitan esos médicos, dónde están las herramientas que necesitan esos pacientes, qué otras cosas yo puedo hacer, cómo yo lo puedo hacer mejor y diferente. Siempre, siempre va a haber oportunidad de mejora, porque la perfección no existe, más como está evolucionando el mundo el día de hoy. Pero no podemos quedarnos porque es un tema de mentalidad también. Es que el seguro no lo va a pagar, el paciente no va a pagar la diferencia, eso no lo cubre, ¿para qué yo voy a hacer eso si el paciente de San Pedro no agradece y prefiere irse para Santo Domingo? Porque es una mentalidad que existe mucho, por lo menos en los pueblos. Es ir cambiando esas mentalidades y ir entendiendo de que cuando el paciente se educa, cuando el paciente se le ofrece lo que necesita, el paciente responde. Yo creo que en dos áreas nos cuesta como que avanzar: en la educación y en medicina. O sea, en educación yo veo a los estudiantes haciendo lo mismo que se hacía hace 100 años, hace 50 años. Lo mismo, todos en un pupitre, escuchando a una persona, todos diferentes, pero queriendo llevar a todos como que al mismo cuadrado. Igual en medicina, este paciente de este lado, el médico de este lado, y como que no ha tenido una gran evolución como ha tenido la tecnología, como ha tenido otras áreas, y que realmente en algunos aspectos se debe, porque algunas cosas no van a cambiar. Se necesita el médico hasta para utilizar la máquina más moderna. Y se necesita ese factor humano en cada uno de los procedimientos e individualizar al paciente. Sin embargo, creo que también ha sido parte de nosotros, como que no hemos resistido, tanto el paciente como el profesional, al cambio. Hay pacientes también que todavía le exigen cosas abstractas a un médico. Por ejemplo, hay pacientes que dicen que si el doctor, yo me río porque no puedo evitar, que si el doctor no tiene la sala llena de pacientes que lo están esperando de las 8 de la mañana y hay que cogerle un turno a las 6, ese doctor no es bueno. O sea, ¿en qué cabeza cabe que en pleno siglo XXI usted se tiene que sentar en una sala de espera? Y eso es lo que más me choca y eso es lo que más me ha llevado a colocar el centro LR Ginecología Avanzada, porque yo no entiendo cómo de 8 de la mañana a 12 de la tarde o 2 de la tarde para esperar un especialista por ser atendido. Mira, Laura, hay tantas ideas como personas en el mundo. Claro. Una de las cosas más tratadoras que en día nos ha costado es poner la cita por hora. No por los médicos. No por los pacientes. Por los pacientes. Los pacientes le decimos, o hemos intentado, hoy cumplimos 8 años. Wow. Y mire, su servicio, sobre todo los pacientes de manejo avanzado de heridas, que son aquellas personas que subsecuente, ¿no? Claro. A las 2. Llegan a las 10, a las 8, a las 11. Para coger el turno temprano. Pero de mi vida, a las 2. No, pero es que yo soy de lejos. Por eso mismo, a las 2 llega. Y a las 12. Ha sido un reto que de verdad todavía nos queda mucho por mejorar. Es una de las áreas donde más oportunidades de mejora tenemos. Pero es el tema de la población, la educación, acostumbrarse. A veces es más fácil hacerlo por ejemplo, desde la consulta médica de un paciente es más fácil, pero también nosotros como médicos tenemos que entender que no todos los pacientes son nuestros pacientes. Así es. O sea, cuando tú estás diseñando esos servicios que son por cita, automatizados, que llevan mucha tecnología, tú tienes que imaginarte ese tipo de paciente que va a poder adquirir esos servicios. Porque hay pacientes que no van a poder, que la lamentablemente capacidad, eso no está mal ni está bien, eso simplemente está. Porque al igual hay médicos que no pueden tener esa automatización, hay médicos que no, y un tema de capacidad que por comodidad se sienten mejor y dan su 100% con otro sistema. Entonces, para cada tipo de paciente está ese tipo de médico. El tema está en nosotros como médicos no conformarnos y decir, no, porque las cosas se hacen aquí y yo no voy a innovar porque nadie va a venir, o porque nadie lo va a aceptar, o porque nadie me va a comprar ese servicio, porque nadie me lo va a pagar. Nos quedamos con esa mentalidad de escasez y no innovamos y no apostamos a más y no hacemos con las ganas de hacer y con las ideas geniales para hacer, pero porque no se hace, o porque creo que no, o porque eso nada más pasa del otro lado, o en Estados Unidos, o en Santo Domingo, aquí.
no lo hacemos. Y estás perdiendo la oportunidad de diseñar servicios para un grupo de pacientes que esté esperando que ese servicio se diseñe. Y que dicho sea de paso es con el tipo de paciente que tú quieres trabajar. Exactamente. Y después tú dices, no, pero hay que se van todos para la capital. Porque aquí no hay. A todo el mundo le gusta que lo atiendan cómodo, que lo atiendan rápido, que lo atiendan bien. Y si yo no encuentro eso aquí, yo tengo la posibilidad, yo lo voy a ir a buscar. Claro. Como lo hacemos con todo. El ser humano quiere estar cómodo, quiere sentirse cómodo, sobre todo con el tema de la salud, que es lo más importante, porque si no hay salud, señores, no importa el dinero, no importa la posición, no importa el título, no importa nada. Si usted no tiene salud integral, porque ya la OMS hace años que dijo que la salud no era ausencia de la enfermedad, sino el bienestar integral en las áreas del individuo, social, económica, espiritual. Eso es salud. Mientras más lo entendamos, médicos y pacientes, entonces la cosa va a empezar a cambiar. Pero es un tema de mentalidad. Así es, wow, doctora. Yo entiendo que usted tiene que públicamente comprometerse a volver, porque este tema nosotros, señores, todo por encimita. Nosotros tenemos que irnos ahora al perfil médico y al perfil del paciente. Yo creo que esto necesita una continuación bien grande y que usted se comprometa públicamente a venir con nosotros nuevamente a él. No. Honradísima, definitivamente, de la nueva invitación y me comprometo, claro que sí. Yo soy una persona que me apasiona hablar de salud, me apasiona hablar de servicio, me apasiona acompañar a otros colegas y a otros gestores también, porque creo firmemente que nosotros los médicos podemos vivir de lo que nos apasiona, que es la salud, pero que podemos también diseñar servicios innovadores centrados en el paciente y que la atención médica en San Pedro sobre todo, pero en el país puede ir transformándose y se está transformando, porque ahora vemos grandes centros que vienen, multinacionales que están invirtiendo aquí en el país y tenemos que ir viendo eso, que si otros hay algo que están viendo en nosotros entonces merecemos esa calidad, merecemos esa humanización y somos nosotros los médicos los que tenemos que salir a promoverla. Esto no tiene que ver con dinero, esto no tiene que ver con seguros médicos, esto no tiene que ver, eso tiene que ver con, como tú decías, lo bien que yo me gustaría haberme sentido cuando yo fui a recibir esos servicios. Eso te hace pensar en tus pacientes. Así es. Y en mejorar cada vez. De hecho, hay un estudio muy famoso que se hizo en Europa donde hablaba de que tomaba 100 médicos que habían pasado por alguna situación como pacientes, entre quirúrgicas y no quirúrgicas. Y el 90% de esos médicos cambiaron algo en su forma de gestionar su práctica médica luego que fueron pacientes. Porque se dieron cuenta cuántas oportunidades de mejora tenemos. Y mientras, pero no hay que llegar a ser ahí. Hay que ponerse en el zapato del otro, no desde la perspectiva quizás de que, bueno, yo no soy paciente porque cuando se enteran que tú eres doctora, pues te tratan diferente, sino de qué es lo que necesita mi paciente. No todo es económico, no todo es tecnología, no todo es estructura. A veces tu paciente lo que necesita es más tiempo para que lo escuche. A veces tu paciente lo que necesita es que te centres, que lo mires por su nombre, que lo mires a la cara, que lo llames por su nombre. A veces lo que el paciente necesita es una llamada para tú recordarle que tenía esa cita, porque andamos en el huye de la vida y a todos se nos olvida. Y tú dices, me faltaron 3 pacientes, pero lo llamaste para recordarle que tenían que venir. O sea, pequeñas cosas hacen grandes cambios. Así es. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este LR Podcast, el podcast de todas, con un tema que yo sé que a ti como paciente te va a tocar y a nosotros como médicos también tenemos oportunidades, como bien decía la doctora, oportunidades de mejora para que esa fluidez se mantenga y esa confianza médico-paciente. Muchas gracias, chicas, por acompañarnos en estos minutos. Espero que hayan aprendido algo y que se quede algo en su mente y su corazón. Gracias.